Caspar Hauser, el huésped del silencio, la puerta que nadie vio abrirse. Nuremberg, primavera de 1828. Un muchacho aparece en una plaza como si hubiera atravesado un umbral que no existe. Camina torpe, tambaleante, como quien aprende a usar su propio cuerpo por primera vez. En la mano trae una carta, en la mirada, un vacío que inquieta. No sabe quién es. No sabe de dónde viene. Apenas pronuncia su nombre, Caspar Hauser. No es un mendigo. No es un soldado. No es un loco, pero parece haber vivido demasiado tiempo fuera de todo lo humano. Nadie lo vio llegar. Nadie lo esperaba. Y sin embargo, a partir de ese día, toda una ciudad, después, todo un país, se preguntará qué secreto trae este huésped del silencio. La carta y el niño huérfano del mundo. La carta dice que el muchacho fue criado en el campo, que su tutor no puede seguir cuidándolo, que desea que sea admitido en el regimiento de caballería. La letra es temblorosa, el tono ambiguo, la historia inverosímil. El joven apenas sabe escribir dos palabras, su nombre y caballo. Esa palabra, caballo, parece un faro en su memoria fragmentada. Los vecinos lo rodean. Un zapatero lo observa de cerca. El chico sostiene la pluma como si fuera un objeto hostil. Su piel no está curtida por el sol. Sus pies tienen la palidez de quien no ha caminado lejos. Sus manos, sin callos de oficio. Su dieta parece haber sido mínima, repetitiva, monacal. No hay signos de vagabundeo. Hay, en cambio, un orden extraño, como si alguien lo hubiera mantenido vivo, sí, pero apartado de cualquier roce con la realidad. ¿Quién escribe la carta? ¿Quién entrega el cuerpo de Caspar como si fuese una responsabilidad que estorba? ¿Y por qué exigir que entre a un regimiento si ni siquiera puede sostener la mirada del mundo? El lenguaje como un páramo. Hablar con Caspar es caminar sobre hielo fino. Responde con monosílabos, repite frases como un eco que tarda en regresar. El lenguaje humano no es su lengua materna. Es una herramienta que no conoce. Se maravilla de cosas triviales, el sonido del agua, la textura del pan, el peso de una cucharilla. Mira el fuego con una mezcla de fascinación y temor, como si fuera una criatura que lo observa a él. Quien ha vivido entre voces reconoce cuando una palabra nace sin hogar. Las de Caspar lo están, no tienen abrigos de contexto. Queda en evidencia una vida sin relatos, sin historias de cuna, sin canciones. Es un ser humano a quien se le negó la normalidad de aprender la realidad por rozamiento. Nadie le contó cómo era el mundo. Nadie le dijo quién era él. Algo se intuye en esa desposesión, no es solo pobreza material. Es una amputación invisible, una orfandad del sentido. El cuarto sin ventanas. Se multiplican con los años los testimonios. Caspar recuerda un espacio pequeño, oscuro, con un suelo duro y un lecho de paja. Recuerda pan y agua. Recuerda un juguete tosco, una figurilla de madera. Recuerda que, a veces, alguien entraba, que sentía una mano que lo obligaba a beber, que dormía y despertaba sin saber cuánto tiempo había pasado. Imaginemos ese cuarto. No una celda oficial, no un calabozo bajo custodia del Estado. Algo más rudimentario, más cruel por su silencio. Un sitio donde mantener con vida una planta sin dejarla ver el sol. ¿Quién hace eso? ¿Por qué? ¿Con qué propósito se cría a un niño al margen de toda geografía, de toda temporada, de todo calendario? Si el cuarto existió, entonces hubo una voluntad sostenida de ocultamiento. Un plan. Unos recursos. Alguien que compraba pan y lo llevaba a un lugar al que no debía entrar nadie. Alguien que pensó en el futuro de ese encierro. Y un día, también, alguien que decidió que el encierro había terminado. El rumor que todo lo infecta. Cuando una ciudad no sabe explicar un fenómeno, inventa una genealogía. Caspar no tarda en convertirse en el centro de teorías, que es hijo de noble, que lo escondieron para evitar una sucesión, que es una moneda de cambio en un conflicto dinástico, que es un experimento, que es un impostor. Que es un santo, que es un monstruo. Los cafés se llenan. Los periódicos publican con fervor. Las casas respetables discuten su origen como si discutieran el clima. La atención se vuelve un segundo encierro. Caspar ya no está solo, pero no pertenece a nadie. Cada mirada lo quiere para su propio relato. Cada benefactor le asigna un destino.
El rumor no necesita pruebas, solo ritmo. Y el ritmo encuentra su instrumento, Kaspar Hauser. El espejo de los filántropos. Aparecen quienes desean salvarlo. Le enseñan a hablar, a leer, a comportarse en la mesa. Y con cada logro, con cada palabra pronunciada, con cada gesto aprendido, emerge un preguntón insoportable. ¿Qué habría sido de este joven si hubiera tenido una infancia normal? ¿Qué sensibilidad hubo que cercenar para producir a este ser que aprende tarde y a trompicones lo que cualquier niño absorbe al calor de una cocina? Los filántropos deberían mirarse en ese espejo. A veces el deseo de ayudar es también un deseo de apropiación. Kaspar es el experimento ideal, todo lo humano se ve aquí a cámara lenta. Aprender a nombrar un objeto, entender una emoción, diferenciar una broma de una amenaza. Y, detrás, la pregunta que duele, ¿qué nos hace personas? ¿Qué pasa cuando se niega a un niño el ceremonial de las caricias, los castigos moderados, las historias al atardecer, la risa compartida? Kaspar progresa, sí. Pero con cada avance se vuelve más evidente la podredumbre moral de su pasado. Y con cada avance crece la incomodidad. Si pudo aprender, entonces era educable. Si era educable, entonces alguien eligió no educarlo. Si alguien eligió no educarlo, ¿para qué lo quería? El visitante sin rostro. No tarda en aparecer la primera sombra. Alguien se acerca a Kaspar, alguien que parece conocerlo, alguien que de pronto, en una tarde anodina, lo ataca. El agresor huye. Kaspar sobrevive. Queda la marca, queda el susto, queda la certeza de que no se trata solo de un misterio antiguo. Hay una amenaza presente. Hay un visitante sin rostro que no quiere que Kaspar recuerde, que hable, que exista. Después del ataque, la prudencia dicta protegerlo. Pero la curiosidad, y tal vez una vanidad disfrazada de ciencia, gana. Siguen las entrevistas, los estudios, las veladas literarias donde se lo exhibe como una rareza. Kaspar es un imán para los que quieren responder preguntas profundas con atajos. ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es la moral? ¿Qué es la identidad? Todos acercan su juego de llaves. Ninguna abre del todo. Y el visitante, en algún lugar, observa. Enseñar a sentir. No es solo hablar. Es aprender la cartografía del corazón. Reconocer la ironía para no dolerse, detectar la lástima para no mendigarla, distinguir la compasión de la curiosidad. Un día Kaspar ríe de verdad, otro, llora por algo que por fin entiende que ha perdido, otro, se enfada. El enojo en él es una victoria, una prueba de que se ha reconocido merecedor de algo. Quien ha sido privado de afectos no sabe defenderlos cuando llegan. Kaspar confunde el cariño con la posesión, la atención con el amor, la vigilancia con la seguridad. Es un alumno aplicado, pero su cuaderno tiene manchas, cada avance convoca un retroceso, cada confianza despierta un temor antiguo. No es capricho, es trauma. Y si el trauma existe, existe el causante. Las genealogías imposibles. La historia se vuelve una feria de blasón. Dicen que es hijo de un gran señor, que una princesa lo escondió, que dos cortes se disputan su sangre, que su rostro se parece al de un retrato en un palacio lejano. Los heraldos sin bandera recitan apellidos como conjuros. Pero lo inquietante no es la posibilidad de una cuna noble. Lo verdaderamente perturbador es la lógica que subyace. Si Kaspar fuera de sangre alta, el crimen de su encierro escalaría de travesura doméstica a conspiración de Estado. La culpa tendría apellidos. La cloaca tendría mármol. Y la justicia, si alguna vez llegara, debería atravesar muros bien defendidos. Los guardianes del orden prefieren otra hipótesis, impostor. El impostor libera a todos. Si Kaspar miente, nadie debe responder. Si Kaspar engaña, el mundo recupera su simetría, lo anómalo vuelve al cajón de las bromas pesadas. Pero hay un límite en la invención, el cuerpo. El cuerpo de Kaspar no miente sobre sus carencias, sobre la torpeza que no es afectación, sobre el asombro que no es teatro. Impostor o príncipe, dos soluciones mágicas para no mirar lo real. El aprendizaje como prueba. Lo envían con maestros. Aprende a leer. Le fascina la música. Escribe frases que son ventanas, torpes al principio, luego cada vez más hondas. Descubre la amistad y, a su modo, la defiende con celo. También descubre la envidia de los que quisieran tener su singularidad sin pagar su precio. Los más piadosos ven en él un milagro. Otros, un negocio.
Otros, un trofeo intelectual. Casper, sin pedirlo, se convierte en tribunal. Ante él comparecen la pedagogía, la filosofía, la moral pública. Y todas, de algún modo, quedan señaladas. Porque lo que revela su caso no es solo la capacidad de la mente para aprender tarde, sino la facilidad con que una sociedad laxa puede convertir a un vulnerable en espectáculo, a un misterio en mercancía y a un dolor en pasatiempo. Segunda sombra. Pasa el tiempo. Casper ya no es el recién llegado. Tiene rutinas, tiene rostros queridos, tiene hábitos. Y entonces, otra vez, la sombra. Un desconocido lo cita. Casper acude, confiado o resignado. Lo hieren. La herida es seria, limpia, casi clínica. Quien ataca sabe lo que hace. No es un ratero, no es un borracho. Es alguien que quiere cerrar un expediente abierto hace años. Casper regresa maltrecho. Aún tiene fuerzas para describir la escena, para hablar de un hombre con capa, de una voz que recuerda. Luego, la fiebre. Después, el silencio. La ciudad reacciona con un escalofrío tardío. Se busca, se pregunta, se murmura. Se ofrece recompensa. El visitante sin rostro vuelve a perderse entre calles que no lo recordarán. El cuerpo de Casper, esta vez, no resiste. El cuerpo como archivo. Un médico explora, toma notas, compara cicatrices, detecta marcas. Lo que el lenguaje no dijo, lo dice la piel. Hay señales de encierro prolongado, hay manos que no aprendieron oficios, hay músculos que no conocieron juegos de patio. El archivo que es un cuerpo se cierra con letras que pocos quieren leer. Alguien crió a este muchacho en condiciones indignas durante años. Alguien lo soltó en una ciudad para que otros cargaran con el problema o para que la historia siguiera otro curso. Alguien volvió 2 veces para callarlo. La medicina no entrega apellidos. La ley no alcanza a las sombras. La prensa, poco a poco, encuentra otra novedad a la cual entregarse. Quedan los cuadernos de Casper. Queda su nombre. Queda, sobre todo, el hueco exacto que su historia excava en la conciencia común. Lo que nos revela Casper. Casper Hauser nos obliga a mirar 4 cosas que preferimos ignorar. Primera, la infancia no es un trámite. Es una estructura portante. Lo que se quiebra allí no se arregla nunca del todo. Casper lo prueba en cada palabra aprendida a destiempo, en cada gesto que le cuesta una tormenta interna. Segunda, el mal verdadero no siempre es teatral. Puede ser metódico, doméstico, paciente. Mantener con vida a un niño para negarle todo vínculo humano exige perseverancia y planificación. No es un arrebato. Es un programa. Tercera, la sociedad puede envolver un crimen con celofán de curiosidad. La fascinación por lo raro a veces disimula la cobardía de proteger al raro del peligro real. Casper fue, demasiadas veces, un tema de conversación antes que un protegido. Cuarta, el misterio no es un lujo narrativo. Es una región donde nuestra necesidad de sentido se enfrenta a su propia sombra. Ante lo incomprensible, inventamos linajes, conspiraciones, imposturas. Pero el misterio de Casper no pide imaginación, pide valentía. Las versiones, los intereses, las coartadas. Con el tiempo proliferan las explicaciones definitivas. Algunas apuntan a una familia determinada, otras a una confabulación de corte, otras a la impostura bien tramada. Cada versión dice más de quien la cuenta que del muchacho que la protagoniza. Los que creen en cortes y príncipes prefieren la novela dinástica, la crueldad se vuelve entonces sofisticada, elegante, casi inevitable. Los que prefieren el fraude ven a un joven astuto y a un entorno crédulo, es una fábula moral que absuelve a las instituciones. No fuimos crueles, fuimos ingenuos. Los clínicos puros diagnostican, y al hacerlo, a veces, clausuran el espanto en una etiqueta. Y sin embargo, todas esas hipótesis rozan un borde peligroso, el de confundir explicación con exculpación. Una explicación que no protege al vulnerable es coartada. El último día. Hay una escena que conviene imaginar con calma. Una tarde fría. Un punto de encuentro acordado. Un hombre que espera, con el sombrero bajo, con una decisión ya tomada. Casper llega, con la curiosidad de quien no ha aprendido a desconfiar a tiempo. Un intercambio breve. Un movimiento rápido. Un arma blanca que encuentra su destino. La retirada sin ruido.
El muchacho doblado en sí mismo como un papel que ya no resiste la pluma. Esa escena, si fue así, no ocurrió en un callejón mítico. Fue en una ciudad real, con ventanas verdaderas, con vecinos que cierran las cortinas ante lo que no quieren ver. Y en ese gesto cotidiano, cerrar una cortina, se resume una sociedad entera. El epitafio que nos corresponde. Kasper Hauser no necesita un epitafio grandilocuente. Necesita una promesa. La promesa de que ningún niño será educado en la oscuridad. La promesa de que el interés público no confundirá la rareza con el espectáculo. La promesa de que, cuando un misterio toque a la puerta, haremos lo difícil, proteger antes de interpretar, cuidar antes de teorizar, silenciar el rumor para escuchar la verdad. Su nombre ha quedado unido a la figura del hombre salvaje moderno, del ser humano aislado que entra de pronto en la plaza de todos. Pero Kasper no fue un experimento, fue una víctima. No fue un fenómeno, fue un ciudadano al que se le negó la infancia. No fue un acertijo para sobremesas, fue una denuncia viviente. Cuentas pendientes. Quedan preguntas que nadie contestó. ¿Quién se benefició de su encierro? ¿Qué temió quien decidió liberarlo? ¿Qué buscó quien regresó para herirlo? ¿Quién cobró por guardar silencio? Y una pregunta más honda, ¿por qué necesitamos creer que el mal es siempre melodramático, cuando es, en realidad, paciente y eficaz? Responder estas preguntas no deshará lo ocurrido. Pero impedirá que, mañana, otro cuerpo sea arrojado a la plaza con una carta que lo presenta como problema administrativo. El eco de su nombre. Pronunciar Kasper Hauser debería ser, todavía hoy, un ejercicio de vigilancia cívica. El eco de su nombre nos recuerda que la sociedad es responsable también de los casos anómalos, de los que no encajan, de los que llegan sin pasado. Nos recuerda que la identidad no es un papel ni una fábula, es un vínculo. Kasper fue, ante todo, un vínculo roto. Y todos los que lo observaron con fascinación, los bien intencionados y los cínicos, fueron convocados a la misma tarea, reparar lo que otros habían quebrado con paciencia criminal. Algunos lo intentaron. Otros escribieron sobre ello. Otros vendieron entradas simbólicas para ver de cerca al muchacho que no sabía quién era. El resultado final, lo sabemos, fue insuficiente. Un rostro en la multitud. Imaginemos ahora, para terminar, que volvemos a esa plaza de Nuremberg. Que el muchacho llega otra vez, desorientado, con una carta torpe y una palabra brillante y absurda, caballo. Y que, esta vez, nadie convierte su desamparo en espectáculo. Que lo sacamos del frío sin convertirlo en noticia. Que quien conoce la ley se ocupa, que quien conoce el trauma actúa, que quien solo quiere mirar se aparta. Imaginemos que no habrá visitante sin rostro porque el rostro del cuidado es más rápido. Imaginemos un final menos literario y más humano, un hogar, una escuela, una conversación diaria que no sea un interrogatorio, una mesa donde cada pregunta tenga paciencia para esperar su respuesta. Imaginemos que, al pronunciar Kasper Hauser, no evocamos ya un misterio, evocamos un aprendizaje colectivo, no dejar solos a los que no tienen pasado. El huésped del silencio nos habla todavía. Kasper Hauser apareció como un huésped sin invitación y se marchó sin poder despedirse. Pero dejó algo que ni el cuarto oscuro, ni la ciudad curiosa, ni el visitante sin rostro pudieron destruir, una advertencia. No necesitamos saber si llevaba sangre noble ni si su historia conviene a una literatura determinada. Necesitamos aceptar que la fragilidad humana exige un tipo de vigilancia que no se delega, la de proteger a quien llega desde la noche. Si alguna vez vuelves a sentir la perturbación de su historia, recuerda esto, no hay conspiración más eficaz que la indiferencia. No hay crimen más discreto que el que convierte a una persona en tema. Y no hay reparación posible sin una decisión íntima, ver. Kasper Hauser, joven alemán que apareció en Nuremberg sin saber quién era ni cómo llegó, sigue siendo un espejo incómodo. Mirarnos en él es nuestra única forma de honrarlo. Y quizás, si somos capaces de sostener esa mirada, el huésped del silencio por fin descanse en una casa que, a destiempo, fue suya, la de la memoria de todos. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Nos vemos pronto.